Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que cuando me presentan contando tantas cosas, habréis logrado comprender que no soy bueno en absolutamente nada. Lo cual es importante, porque es lo que me dijeron los curas en mi colegio cuando era muy joven, que no llegaría nunca a nada. Y la verdad es que es cierto, porque todavía no sé dónde tengo que llegar, lo cual hubiera contribuido bastante que me hubieran dicho exactamente a dónde tenía que llegar. Mi conferencia de hoy trata, y la verdad es que me siento ante los focos, nunca mejor dicho, sobre nuevos tiempos y nuevos caminos. Lo que querría compartir con vosotros es básicamente dos cosas sobre las que creo que se merece una cierta reflexión. Por un lado, qué han sido los tiempos antiguos y a qué cambios nos estamos enfrentando. Y por otro lado, me gustaría hablaros de qué impacto está teniendo eso en el mundo de los negocios. Para presentarme, yo creo que yo soy una especie de invercreaduprener. Es una cosa que he creado nueva para intentar convencer a mi madre de que no soy ningún tipo de delincuente y demás. Pero si os parece bien, vamos a comenzar hablando sobre estos nuevos tiempos. Y lo primero que me gustaría hablar es de las viejas reglas. ¿Cuáles eran las viejas reglas? Pues las viejas reglas nos ha estado, digamos, influyendo a lo largo de toda la historia, eran fundamentalmente la sociedad y las costumbres. Realmente la importancia que tenía la sociedad en la que vivíamos nos condicionaba de una manera extraordinariamente férrea. Y vamos a intentar diseccionar un poquito más detalladamente qué tipo de reglas. Las viejas reglas decían que no debíamos pisar el césped. Casi todas las viejas reglas eran muy restrictivas. Tienes que hacer una cosa a cada tiempo, quien mucho abarca, poco aprieta. Muchos de vosotros sois jóvenes y estoy convencido que si añadimos a esto, tú te has creído que yo soy el Banco de España o aquí no se vive como en la pensión del peine, ese tipo de cosas, eran parte de ese no pisar el césped, de ese refranero que se repetía insistentemente por nuestros padres. Hemos aprendido casi todo, tenía que ver con modelizar cosas estrictamente únicas y en una secuencia perfectamente definida. Pero normalmente la primera regla es que tenías que seguir un solo camino. Primero estudia, hijo mío, después trabaja, si puedes oposita. Aquí nos ha gustado opositar extraordinariamente, somos los grandes campeones del mundo, no solo en la tasa de desempleo, sino en el número de funcionarios que tenemos. Nuestra vocación era opositar fundamentalmente. Normalmente, yo que soy bastante mayor, por eso tengo esta frente tan despejada, tenía que ver mucho también con hacer el servicio militar, pero había una secuencia perfectamente definida de lo que tenías que hacer a lo largo de toda tu vida. Si seguíamos, importaba extraordinariamente la seguridad, un trabajo, un barrio, una hipoteca. La verdad es que lo podríamos haber sustituido, en el caso específicamente de España, por un trabajo, un barrio, una hipoteca. Teníamos muy poco cosmopolitismo y nos interesaba estar circunscritos a un solo territorio. Cuanto más seguro, mejor. Y fundamentalmente porque teníamos bastante miedo. ¿Y a qué cosas teníamos miedo? Pues normalmente a lo desconocido, a perder, a no ser reconocidos, a fallar. Vivimos en un país donde el fracaso es probablemente el mayor de los estigmas. Incluso a la gente que suele tener éxito, procuramos hundirla lo antes posible para que no se vayan a creer absolutamente nada. Estos, y yo creo que estaréis en muchos de los casos de acuerdo conmigo, han sido muchas de las reglas que han estado conviviendo en nuestro entorno a lo largo de muchísimo tiempo. Pero además, nuestro mundo era un mundo físico, y cuando hablamos de las viejas reglas, no estoy hablando de algo que se producía en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Hasta hace muy poco tiempo, nuestro entorno estaba lleno de referencias físicas, de referencias temporales, de referencias espaciales. Y es solo con el cambio del milenio cuando todo esto, y lo veremos en el mundo de los negocios de una manera más detallada, empieza a cambiar de una manera mucho más dramática. Y entramos en un nuevo mundo. Si veis esta fotografía, es sobre una película que me llamó poderosamente la atención, que alguno de vosotros habéis visto, que se llama en inglés Inception, y tenía que ver con una película de Leonardo DiCaprio en el cual jugaban con el mundo de los sueños, y en ese mundo de los sueños el espacio físico y temporal adquiría unas dimensiones completamente diferentes. No pasa nada. A mí me ha pasado, estaba en la primera fila y he estado a punto de interrumpir a la persona que intervenía. En estas nuevas reglas el mundo adquiría
distintas maneras, distintas formas en función de los pensamientos que pudiera haber. Y eso es lo que me ha inspirado para definir cuáles son las nuevas reglas. Estas nuevas reglas, os informo, que ya llevan aplicando en los últimos 10 años. El único problema es que desde el año 2007, y gracias a la crisis económica, han adquirido una mayor relevancia. Y por el precio de la entrada, que si no me equivoco ha sido 0, voy a compartirlas con vosotros. Podéis tomar nota si queréis. La primera regla es que el mundo ya no es físico. El mundo es físico y electrónico. Y en el mundo electrónico, el espacio y el tiempo posiblemente adquieran una dimensión completamente diferente. La segunda regla es que en este nuevo mundo, el mundo es plural. Y lo que tenemos son múltiples opciones y combinaciones. Podemos combinar prácticamente cualquier cosa. Lo físico con lo electrónico, lo temporal con lo inmediato, lo largo con lo corto. Podemos hacer todas las combinaciones fundamentalmente por la tecnología. Adicionalmente, nos encontramos en un mundo interactivo. Los niños y cada vez más gente se mueven en 3 entornos fundamentales. Hoy hablan de esa globalidad, pero tenemos 3 entornos: el social, el global y el digital. Somos animales sociales y cada vez más, gracias a las tecnologías, dedicamos más tiempo y esfuerzo a, ante la apariencia de relaciones, desarrollar un modelo social. Cada vez somos más globales. Es difícil que la gente no encuentre amigos, hay mayor nivel de intercambio de personas que se trasladan de un país a otro y por lo tanto nos enriquecemos culturalmente de una manera más clara. Y finalmente es digital, y es digital porque hoy por hoy todos disfrutamos de múltiples pantallas para comunicarnos, para conectarnos, para crear, para difundir, para comunicarnos. Es un mundo con muchísimas menos barreras y tenemos cada vez más información, quizás hasta un exceso de información. Tenemos más comunicación, más movilidad. No estamos circunscritos a estar en un espacio físico para poder desarrollarnos en un entorno o en otro. Podemos encontrar información, mandar una foto, realizar un vídeo y podemos hacerlo con muchísima pluralidad. Esas barreras han permitido que en los últimos meses caigan gobiernos en Oriente Medio que habían estado estáticos bajo dictadores durante décadas y décadas. Y esas barreras han sido las que han permitido realizar una transición en el ámbito político. Tenemos una flexibilidad increíble gracias a ese mayor tiempo, a un mayor número de opciones y sobre todo a un mayor número de combinaciones. Podemos alterar y combinar de una manera evidente un mayor número de alternativas. Y eso me lleva al mundo de las opciones. Multiplicidad, alternativa y combinable. ¿Cuál es el problema? Pues a mí me gusta poner el símil respecto a un todo a 100. Es como ir al gran todo a 100, donde podemos encontrar cualquier cosa y combinarla de la manera que queramos. Probablemente si pensáis en hace 20 o 25 años, las personas que hubiera habido aquí probablemente te hubieran vestido de una manera similar. Hoy por hoy la diversidad se ve reflejada en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Pero todo este cambio, ¿cómo afecta al mundo de los negocios? Pues afecta al mundo de los negocios de una manera bastante curiosa y que probablemente es el mayor cambio que haya habido el mundo de los negocios desde la Revolución Industrial. Innovación y negocios, las nuevas maneras que se están desarrollando para los nuevos tiempos. Hemos tenido que vivir una crisis económica como la que se inició a finales del año 2007 para darnos cuenta de que las cosas tienen que cambiar y de facto están cambiando. Si lo pensamos, cada vez nos acercamos más a una economía de las ideas. Cada vez tienen una mayor relevancia y trascendencia la capacidad de generar una idea. Hace 50 años una persona de 23 años no hubiera podido construir una compañía que pocos años después valdría miles de millones y tendría miles de millones de usuarios. Si lo pensáis fríamente y hacéis un análisis histórico, lo que se está produciendo desde el año 2000 es una profunda transformación
de las compañías y de la economía a nivel mundial. Compañías como Facebook, como Google, hubieran sido impensables en el siglo XX. Esas economías y esas ideas, fundamentalmente, trabajan en varios entornos. Por un lado, en resolver problemas. Por otro lado, en crear categorías. Y por otro lado, en conceptos tan interesantes como el océano azul o Blue Ocean o the long tail. Chris Anderson, que estaba citado al comienzo en el vídeo, desarrolló una teoría en la cual decía que gracias a las tecnologías, por primera vez podríamos vender o comerciar o intercambiar con todo el mundo, y eso permitiría generar nuevas compañías, y de facto así ha sido. El Blue Ocean, o la estrategia del océano azul, era crear nuevas categorías que antes no existían. Las tabletas, hasta hace muy pocos años, no existían, y se crea una nueva categoría de productos donde la tactibilidad, donde la usabilidad genera una nueva economía que catapulta a muchas compañías a crear grandes volúmenes de facturación y desarrollar nuevas iniciativas muy interesantes. Afortunadamente, también teníamos una financiación tradicional o unos instrumentos financieros que gracias al 2007 nos hemos dado cuenta que estaban completamente caducos. La banca, el concepto de deuda, las hipotecas, nos han llevado a un determinado tipo de entorno. Y frente a eso, nos encontramos con un nuevo territorio donde la familia, las personas más próximas, el crowdfunding, el seed capital, los business angels, empiezan a generarse instrumentos dedicados a la financiación de esa economía de las ideas que permiten desarrollar nuevas maneras más rápidas, más contundentes y más flexibles de poder alcanzar determinado tipo de objetivos en un mundo mucho más global y con mayor número de opciones. No podría realizarse nada de esto si no fuera por la tecnología. Más capacidad, más globalidad y sobre todo más rapidez. La gran ventaja de la economía en estas nuevas reglas es que sabes si tienes éxito o fracasas rápidamente. Y lo mejor que te puede pasar es, si has cogido un camino y te has equivocado, darte cuenta lo antes posible. La tecnología permite que en el mundo de los negocios podamos identificar de manera muy rápida y contundente si las cosas van a tener éxito o no van a triunfar. Por otro lado, lo social adquiere una relevancia como nunca en la historia, una vez más gracias a la tecnología y al cambio actitudinal. El individuo se compone por primera vez en algo muchísimo más plural. La gente tiene su círculo de amistades, su familia y además sus amigos de Facebook, sus seguidores de Twitter. Empezamos a identificar nuevas relaciones que no son estrictamente de amistad, pero que componen a un individuo mucho más plural. Y adicionalmente a un individuo más global. La gente intercambia opiniones sobre un hotel, sobre un restaurante, y lo hacen desde el mayor anonimato, llegando a millones de personas de otros países que en cualquier otra época de la historia hubiera sido inviable. Negocios múltiples. La gente desarrolla negocios que cada vez tienen más facetas, que se correlacionan, que tienen concurrencia de ofertas, de posibilidades, de iniciativas. Son complementarios y luego se desarrollan bajo el concepto Lean. ¿Qué es el concepto Lean? El concepto Lean implica sacar el producto mínimamente viable lo más rápidamente posible y enfrentarlo a los consumidores para sacar las conclusiones de la manera más rápida posible. Corregir y volver a enfrentarlo. Y corregir y volver a enfrentarlo. Un cambio histórico en el mundo de los negocios. Quien tiene el poder a partir de ese momento es el cliente. Y modificas tu comportamiento hasta que satisfaces completamente las necesidades o los deseos del cliente. Todo esto implica normalmente alterar las reglas de las que os hablaba. Nos han dicho que podemos ser solo abogados, solo profesores, solo estudiantes. Yo, particularmente, me regí durante muchos años, a lo largo de mi trayectoria profesional, por esas reglas. Pero he asumido estas nuevas reglas y os puedo decir qué es lo que ha pasado desde el año 2011. Hoy por hoy, en tan solo 33 meses,
He creado 3 startups, 2 fondos de inversión para compañías tecnológicas. He desarrollado nuevos instrumentos de educación como Impulsando Pymes, el Senior Management Program in Digital Business o un programa Fast Track para startups. Y he realizado inversiones en muchas de las compañías más exitosas que hay ahora mismo en el mercado tecnológico. Yo no soy la persona más lista del mundo, os lo puedo asegurar. Lo único es que he asumido cuáles son las nuevas reglas del mercado y de la sociedad. Y ante eso, lo que me ha permitido es desarrollar de una manera mucho más clara y evidente nuevas maneras, nuevas posibilidades y de combinarlas al mismo tiempo. No tenéis por qué ser solo una cosa, podéis ser tantas cosas como queráis. No hay que seguir un solo camino. Vosotros definiréis cuántos caminos queréis seguir, siempre y cuando os satisfaga y lo hagáis de esa manera. Para terminar, me gusta terminar esta charla siempre poniendo la pared de una de las compañías que tenemos participadas. No sé si habláis inglés, pero básicamente todos estos carteles inciden en un solo aspecto. Dejemos de hablar y pongámonos a hacer cosas, porque el tiempo se estira extraordinariamente cuando uno se pone a hacer cosas. Muchas gracias.